Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Javier Correa y hoy vengo a seguirles hablando de Fidel Castro. En el programa pasado nos habíamos quedado en que liberan a Castro de la cárcel bajo la amnistía que otorga Batista. Y entonces el hermano de Castro, Raúl, se viene a México a preparar el ataque otra vez a Cuba o la nueva invasión o la invasión a Cuba para tratar de derrocar a Fulgencio Batista. Entonces aquí consiguen quién los entrenen, dónde los entrenen, todo eso, mientras Fidel se va a Estados Unidos y consigue el dinero para hacer esta contrarrevolución. Al final se embarcan 82 changos en el Granma, 82 señores en el Granma. Y se vienen para acá. ¿Por qué escogen México? Porque la razón principal es que en 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas, declara discúlpenme, declara la expropiación petrolera y confisca a Estados Unidos y a los ingleses las compañías petroleras y declara el petróleo como un bien nacional. Y entonces esto de alguna manera ha atraído a terroristas, revolucionarios, zarapastrosos de toda Centroamérica y Latinoamérica. También porque las autoridades mexicanas han permitido a estas sanguijuelas que vengan aquí al país como si fuera su casa, que aquí organicen sus fechorías y luego se vayan a hacerlos a sus países de origen. Y entonces se vienen a México. Se vienen a México y aquí hacen su centro de operaciones y los están entrenando para la guerra. Entre estas personas que que se entrenan aquí, también está el carismático Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, Juan Almeida, el Che Guevara. Les voy a hablar un poquito de Camilo. Camilo Cienfuegos fue un cubano en apariencia promedio, regular, de carácter muy alegre siempre, pero de quien su padre se jactaba que Camilo había aprendido la revolución en su casa, no afuera, ahí mismo. Y su llegada con Fidel Castro es algo relativamente casual. Durante una manifestación, alguien se le va un tiro y le pega en la pierna a Camilo. Le pega en la pierna, lo hospitalizan y aparte lo arrestan por andarse manifestando y lo tildan de comunista. Camilo, después de esta agresión, se va para México buscando a Fidel y a sus secuaces. Y llega a la dirección de uno de los cubanos que había conseguido
y él lo pone en contacto con Fidel y con Raúl. Pero era un mes y medio antes de que fueran a partir, y a Raúl y a Fidel no les parece bien que vayan porque les falta entrenamiento, por mil cosas. Pero finalmente se pueden investigar qué pasó con él, todo, y lo aceptan y se lo llevan. Otro de los integrantes que se volvió muy famoso en esta guerra fue el Che Guevara. Y el Che Guevara, como todos los personajes de esta era una persona rara. Un argentino asmático que venía de una familia muy rica de allá. Y al cual le apodaban desde sus tiempos de estudiante el chancho, el puerco. ¿Por qué? Porque apestaba, porque nunca se bañaba, porque su higiene era muy mala y siempre era oloroso, apestoso. Se mete a estudiar la carrera de medicina y antes de terminarla, un amigo de él, Alberto Granados, le dice que se vayan a dar una vuelta por toda América Latina en una moto. Y así lo hacen. Así lo hacen. Salen de Argentina, se van costeando, pasan por la Patagonia, suben por Chile. En Chile se acabó la moto, se desguanza y ya no hay manera de repararlo, sale muy caro, y la dejan ahí y siguen siguen su viaje a pie, de aventones, como sea. Lo siguen así, van cruzan Bolivia, Perú, hasta que llegan a Venezuela. Y ahí en Venezuela, el compañero del Che, Granados, le dice, no, yo ya aquí me quedo, yo ya no. El Che se regresa de Venezuela, termina su carrera de médico en Buenos Aires y decide emprender otro viaje con otra. Emprende otro viaje que lo lleva hasta Guatemala. Y en Guatemala conoce a una señorita que se llama Hilda Gadea, que se enamora profundamente del Che y será quien lo pone en contacto con el grupo de Fidel. Hay un movimiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán que está buscando quitarle tierra a las compañías extranjeras, principalmente a las americanas, para dársela a los campesinos guatemaltecos. Esto le revienta y acaban destituyéndolo, le dan un golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado organizado por la CIA y tiene lugar en 1954. Ponen a otro presidente y este presidente empieza a perseguir a los comunistas. El Che, al ver esto, aunque andaba entusiasmado con el movimiento social, con la propuesta social que se estaba haciendo, termina yéndose ¿a dónde creen? A México. Y ahí en México, con los datos que le había dado su novia, Hilda Gadea, contacta con Fidel y sus celos. Una vez que está el grupo completo y armado, se suben a la lanchita y se lanzan hacia Cuba. Pero el viaje que tenían previsto, que duraría 5 días, dura 7 por el mal tiempo.
Así es que cuando llegan, ya no los está esperando nadie más que el ejército de Fulgencio. Llegan ya sin sorpresa, lo están esperando y hay un matachinero terrible. Sobreviven 17 de los 82 que iban. La acción fracasa horriblemente. Y entre ellos sobrevive el Che, Raúl Castro, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida. Y estos se retiran hacia la Sierra Maestra, empiezan a subir y se esconden ahí, se medio agrupan y entonces suben a la sierra y ahí empiezan a organizar tu revolución, tu guerrilla, a partir de estos 17 hombres. Lógicamente había también un gran descontento de la población cubana con Batista por haber dado el golpe de Estado. Y entonces les empiezan a unir gente que preguntando llega con ellos. Y es aquí en la sierra donde tienen su primer encuentro con el ejército. Llega el ejército y en este primer encuentro el Che se topa de frente a un soldado de Batista y ¡pum! Lo mata. Lo mata y en sus memorias, porque el Che se la pasaba escribiendo como una suerte de diario, y en sus memorias relata que no tuvo ningún remordimiento y que no se sintió mal al respecto. Esa clase de psicópata era el Che. A razón de esto, bueno, los rebeldes repelen el movimiento, repelen la entrada de los soldados que los iban a buscar, salen triunfantes y llegan a la conclusión de que uno de ellos fue el traidor que les dijo a los soldados dónde estaban. Y entonces lo condenan a muerte. Y el Che se ofrece de voluntario para ejecutarlo. Y lo ejecuta. Y como pone también en sus memorias, sin el más mínimo remordimiento. Huber Matos, otro de los que estaba con Fidel, refiere que el Che era voluntario para todas las misiones, incluso las más arriesgadas. Era un consenso que el Che no tenía miedo de morir. Y esto le valió el respeto y el temor de todos los que andaban en la bola, lógicamente. La revolución poco a poco va prendiendo desde la sierra. La guerrilla comienza a funcionar mejor y empieza a crecer. Raúl Castro, en la parte que le toca, hace un pequeño estado. Empieza a dividir funciones, hay clases, hay de todo. Es un estado en miniatura. De hecho, se dice que Raúl era el más organizado de todos y que mucho del éxito de esta empresa radicó en la organización de Raúl, de la guerrilla, del abasto, de todo esto. Aunque nunca fue hojuelas sobre maíz, según nos relatan algunos sobrevivientes,
bueno, no a mí, sino hay relatos de sobrevivientes que he leído o que he visto, que la cosa estuvo bastante severa. Pero Raúl y su organización, su metodología, cooperó mucho para que esto fuera un éxito. Sigue creciendo la guerrilla, se le siguen oyendo. No, se le siguen uniendo más gente, los campesinos les empiezan a ayudar, los vecinos del área, en fin, empieza a haber un buen eco y el movimiento sigue creciendo y creciendo y creciendo. Llega el momento en que Batista manda 17 batallones a la Sierra Maestra para acabarlos. Pero la guerrilla, y aquí ellos mismos lo dicen, milagrosamente empiezan a conectar una serie de victorias y de victorias sobre ellos y de victorias sobre ellos. ¡Pum! Y repelen el ataque y los otros se tienen que ir. Esto es un supremo triunfo para la guerrilla de Fidel. Cada vez más tienen un poquito más de gente hasta que Fidel decide, es hora de bajar. Es hora de bajar y le dan un regimiento a Camilo Cienfuegos, quien es el que empieza a bajar a las ciudades. Se bajan de la sierra y empiezan a hacer la revolución en las ciudades. Va por un lado el regimiento de Camilo y un poco atrás y en paralelo va el regimiento del Che Guevara. La idea es que en determinado momento el regimiento del Che se separe y se vaya hasta la ciudad de Santa Clara, que al final lo logran. Y mientras van avanzando los dos. Hubo un momento en que el Camilo, parte del regimiento de Camilo, fue a apoyar al Che, que lo tenían ahí agarradón en una batalla. Total, para no entrar en cuestiones técnicas de la guerra, vamos a decir que siguen avanzando, siguen tomando poblaciones. Muchos de los soldados de las poblaciones que toman se rinden y otros no solo se rinden, sino se les unen a ellos. El movimiento avanza, el movimiento crece. Batista ya está completamente preocupado porque no los puede retener y empieza a preparar su huida del país junto con sus más allegados. Para el 28 de diciembre, el Che llega a un poblado que se llama Santa Clara. Toma Santa Clara y además toma un ferrocarril, descarrila un ferrocarril que venía lleno de armas para surtir al ejército Tencio. Esta es una gran victoria, aunque las cosas ya están cediendo. Muchos de los hombres, le digo, ya están desertando. Los demás de Batista se están rindiendo. Es un hecho ya para esta altura que la revolución ha fraguado. Batista sale del país el 31 de diciembre de 1958 y prácticamente el ejército deja de dar pelea, se rinde
ante la huida de Batista, y entonces los insurgentes ya van prácticamente en una entrada, en una marcha triunfal por el resto de Cuba. Camilo llega el 2 de enero a la ciudad de Habana, donde es recibido como el héroe que era. Hasta el 8 llega Castro. ¿Por qué? Porque se va antes al cuartel Moncada y ya los militares se lo entregan, y luego se va despacito haciendo su gira del triunfo. Como siempre, pues, este megalómano la va disfrutando. Todo lo que tiene que ver con Fidel tiene dos partes: una de astucia y una de ego. Es uno de los hombres con más ego en la historia de la humanidad. Y vean que en la humanidad hemos tenido egocentristas en cantidad. Llegan a Cuba, entran a La Habana, toman La Habana y empieza el gobierno revolucionario. En el siguiente programa vamos a ver las mentiras revolucionarias, los sueños rotos, el Fidel que traicionó a los suyos, el Fidel que asesinó a su gente, junto con otros malandrines como el Che Guevara. Y con ese último programa terminaremos de hablar de Fidel. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.